Sabiduría de la gente de la tierra. Neuengen Nizungun, Pumapuche Zomó, Gualmapumeu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Mari Mari Compuche, Mari Mari Puen, Mari Mari Puzo, Mochumleimun. Esperamos que estén muy bien todas y todos en sus territorios. Damos inicio a Mapuche Kimun Radio. Comenzamos con un nuevo capítulo. Mi nombre es Mara Colinao y saludo a mi Lamien Estefanía Rivera Nahuelán, Mari Mari Lamien Chumleimi. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Compu Gualmapumeu. Un saludo a toda la audiencia de todo el Gualmapu. Bueno, estás acompañada como siempre con Aucancito Bebé, así que los saludamos a Pichi Wentru, que también es parte aquí de Mapuche Kimun Radio. Saludamos al equipo porque estamos junto a Fabián Paredes en la operación técnica. Gracias, Fabi. Natalia Colinao, como siempre, en la asistencia de piso, fundamental para que este programa pueda circular bien durante el tiempo que estamos acompañándoles. Ahí estamos viendo a Aucan Bebé, que está atento mirando a su ñuque. Saludamos al control de televisión, nuestros compañeros que están allí, Cristian Ramírez, como siempre, en toda la realización audiovisual de Mapuche Kimun Radio. Nuestros compañeros están allí también, Luis Randone, Orlando Enriquete, Juan Pablo Salas. Nombro a todos los que supongo que ya están de aquel lado, Eliana Martín, Santi Eney. Bueno, vamos a acompañarles durante una hora con información en relación al Mapuche Kimun, pero también a la actualidad. Ahí está sintiendo Aucan. Le mandamos un beso enorme a Ailín Pirengüen, que se encuentra viajando. Es nuestra Ñampul Café, nuestra Lamien que camina, que visita territorios, así que seguramente el próximo jueves tendremos más novedades de su caminar. Estamos saliendo a través de Walkintún TV en Furilovche los días viernes a las 20 horas, así que el saludo para toda la gente allí. Estamos saliendo a través de la radio FM Pocahuyo 91.1 de San Martín de los Andes. ¿De dónde más nos escuchan y nos ven, Lamien? En Villa La Angostura, en Radio Melodía 97.7. Fele y Lamien también nos ven a través de Aluminé Televisión. Estamos saliendo en vivo, así que Lemoria, Compu, Lamien en aquel territorio también nos escuchan a través de 88.7 de Aluminé. Y también se han sumado desde Piedra del Águila, estamos saliendo a través de 87.9 FM. Saludos para nuestras Pulamien también allí en la radio Gregorio Álvarez. Tenemos muchos temas para compartir, sabemos, estamos viviendo como Mapuche una situación bastante compleja. Venimos dando cuenta de esto aquí en nuestro programa. Así que son varios los temas que queremos comenzar a contarles. Vamos a comenzar haciendo hincapié en esto de que luego de toda esta represión, que lamentablemente continúan detenidas nuestras Pulamien, solamente hay una de las 7 Lamien detenidas que han sido liberadas el día 11 de octubre, que es Andrea Despo, docente, actriz, y queda todavía pedir la libertad por nuestras Lamien, que todavía se encuentran detenidas, 4 con prisión domiciliaria, aquellas madres, mujeres que son madres y que están amamantando a sus hijos. Debemos decirlo también aquí en el programa, una de las Lamien que estaba atravesando un embarazo finalmente dio a luz. Ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy en el programa, parto respetado según la cosmovisión mapuche. Lamentablemente debemos decir que así no ha podido ser, no ha sido un parto respetado y lamentamos que un niño o una niña, no lo sabemos, ha nacido en cautiverio hoy en democracia aquí en la Argentina. Pero son muchos los temas que tenemos. También toda esta situación ha generado la movilización del pueblo mapuche en diferentes territorios y el Pulamien se han encontrado, han reafirmado la identidad, la reivindicación territorial y de la cosmovisión, así que por muchos espacios territoriales la gente se ha manifestado. Ayer aquí en la provincia de Neuquén y de Río Negro se realizó una movilización histórica del pueblo mapuche, tanto de Río Negro como de Neuquén, que a pesar del viento estuvieron este 12 de octubre manifestándose y movilizándose por los derechos del pueblo mapuche vulnerados hoy en la actualidad, fortaleciéndonos desde los diferentes territorios. Por eso nos parecía interesante poder escuchar la palabra de Juan
Juana Aigo, que es referente de la Red Territorial Comunitaria de Junín y San Martín de los Andes, que nos cuenta sobre su organización y las exigencias que tienen como colectivo. Mari Compuché, Incheta Juanaigo Pinguén, Mapuche Somó de Junín de los Andes. Bueno, en principio, saludarles y agradecerles la posibilidad de amplificar las voces de todas y todos los lamien que conformamos lo que llamamos la Red Territorial Comunitaria Junín y San Martín de los Andes. Queríamos contarles que esta red nace desde el tejido y movilización de las mujeres del territorio, un tejido al que luego fueron sumándose vecinos y vecinas mapuche y no mapuche de Junín y San Martín de los Andes, así como distintas organizaciones que venimos activamente trabajando en estos territorios. Hoy alrededor de 20 organizaciones. De esta manera, no ajenos a la realidad que atraviesa el territorio, decidimos convocarnos y organizarlos colectivamente ante el accionar violento del Estado Nacional y el de la provincia de Río Negro. Vemos claramente el accionar de las fuerzas represivas de Río Negro que por presión de terratenientes, empresas y medios de comunicación hegemónicos activaron un despliegue violento para vulnerar los derechos del pueblo mapuche, en particular de las niñeces y las mujeres mapuche. Todas acciones con completa impunidad del Poder Judicial y con la indiferencia social que produce el racismo. Así como Red Territorial Comunitaria, contarles que nos impulsa el Nehuen desde los territorios mapuche ancestrales que habitamos. Nos manifestamos a favor de la defensa de las vidas en el Huelmapu y en defensa del Itrofimonguén y el Cumemonguén. Como red entendemos necesaria entonces la desmilitarización urgente de los territorios, el cese de la persecución y hostigamiento al pueblo mapuche y finalmente el cese de la impunidad que permite cualquier abuso policial y estatal con las personas que aquí se manifiestan. Finalmente, exigimos 6 puntos claves y que consideramos atender de manera urgente, como la libertad de las 7 presas políticas que se encuentran en huelga de hambre, la libertad, resguardo y respeto de los derechos de los niños mapuche, el retorno libre de la machi betiana Coloan Nahuel a su rehue, la desmilitarización de la LOF Lafken Wilkun Mapu, la disolución del Comando Unificado por la Seguridad de Villa Mascardi y finalmente el ejercicio pleno de los derechos humanos del pueblo mapuche. Porque como red estamos convencidos de que la salida es colectiva y en comunidad. Entonces queremos saludarlos, especialmente a toda la comunidad de RTN desde el territorio huiliche, todos y todas los integrantes de la Red Territorial Comunitaria, Faicay, Mañum, Peucayal, Compuché. Mapuche Kimun Radio. Comunicación con identidad. Bien, seguimos en Mapuche Kimun Radio, escuchando testimonios. Llega el momento de la columna Tucul Pazunguaín, de nuestra Lamien Estefanía Rivera Nahuelán. Lamien, tenés un tema más que interesante para tratar hoy. Mari, otra vez. Tengo 2 temas, en realidad, y haciendo honor a esta movilización, a esta voz femenina que hemos escuchado, no quisiera dejar pasar una efeméride de nuestro pueblo mapuche, a propósito también del 12 de octubre. Un 12 de octubre, pero de 1937, se creó lo que sería la primera organización femenina mapuche, que se llama Sociedad Femenina Araucana Yafloayín. Sí, fue creada en el año 1938 por una mujer que es bastante conocida su historia, que se llama Herminia Aburto Pañilef. ¿Sí? Esto es en un contexto 1930, ¿sí? Es una época en Argentina bastante represiva. Empiezan las primeras golpes de Estado, digamos, del siglo XX, y hay una intensa movilización de las mujeres que logran integrarse a un incipiente movimiento mapuche, sobre todo en Gulumapu, y a la vida política chilena también. Por eso destacamos a Herminia Aburto Colihueque, había dicho mal el apellido, Emilia Aburto Pañ Colihueque, la primera mujer mapuche que fue candidata a elecciones municipales en Temuco en el 1935, fue integrante de toda una estructura, organización mapuche en Temuco, bueno, y a nivel nacional. Forma parte de entonces la política mapuche y también interviene en la política chilena. Estamos hablando de una Lamien de Gulumapu, que ella y otras mujeres en la década del 30 empiezan a trabajar para organizar a todo el resto de las mujeres, a todas las mujeres que puedan agrupar,
para ir levantando, bueno, organizaciones, y en ese momento se decía, bueno, tiene que ser una institución netamente de la raza. Sí, conceptos que, bueno, ahora ya no se usan, pero que en ese momento implicaba demarcar la identidad que tenemos, ¿sí? Claro. Una cierta diferencia, la identidad que tenemos con la identidad chilena, con la identidad argentina, chilena en este caso. Bueno, todas las mujeres mapuches se organizaron por reivindicaciones que siempre quedan del lado de las mujeres, que tienen que ver con cuestiones culturales, ¿sí? El derecho para volver a recuperar el mapuzungún, usar la vestimenta. Sabemos bien que las mujeres son las que hacen un uso más grande de la vestimenta, ¿sí? La vestimenta mapuche femenina tiene muchísima presencia, de hecho. Muchísima presencia. Las mujeres siempre... Las mujeres mapuches, y hablo de la actualidad, tenemos algo mapuche en nuestro cuerpo, un chaguay, una cadenita, pero cuando usamos nuestro cupán completo, ahí está todo, digamos. Es algo que fortalece. Destacar, que fortalece y que es parte de nuestra identidad. Bueno, en el 30 empiezan con toda a debatir sobre la identidad, sobre qué conservar, y son estas mujeres, por eso las recordamos. Así que bueno, quería traer la memoria de efeméride, que es fundamental, ¿no? También. ¿Cuántos años? Y la fecha en la que se creó también, 12 de octubre, símbolo de resistencia, de voz de mujeres del siglo XX, que seguimos asistiendo hasta la actualidad. Eso por un lado. Bien. No podía dejar pasar esta efeméride, pero también seguimos hablando del 12 de octubre, y tengo una columna que me pareció apropiada para pensarla hoy. No voy a hablar del 12 de octubre porque toda la gente medianamente informada sabe que se celebraba antes el Día de la Raza, que ahora cambió de nombre, pero que asistimos a políticas colonialistas que podemos definir y hacer un listado muy grande. Sí, yo lo que traigo ahora es una reflexión propia mapuche. Paso a apuntar algunas ideas que traje. Mapuches extranjeros y dinosaurios argentinos, se llama la columna. Mapuches extranjeros y dinosaurios argentinos es uno de los apartados que escribe el historiador de la Universidad de Buenos Aires, Mariano Nagui, en un texto donde analiza un relato, la realización simbólica en realidad de lo que seguiría siendo el genocidio de los pueblos originarios. Y quiero traer esta idea de lo extranjero y lo nacional que replican y siguen replicando algunos sectores. ¿Cómo funciona? En primer lugar, se ha difundido la idea de la conexión de grupos mapuches con organizaciones internacionales. Idea para nada novedosa, repetida, de los 90 incluso, que se vincula al pueblo mapuche. Se lo ligó a los kurdos, se lo ligó al ISIS, a la guerrilla de la FARC. En el 90, incluso cuando sucede la recuperación del territorio en Pulmarí, acá en la provincia del Neuquén, los medios de comunicación, y esto aparece en este artículo que mencioné, vinculan bastante con lo que sucedía, en ese momento era bastante contemporáneo, la Revolución Zapatista. Claro. ¿Sí? Entonces, una serie de titulares decían, no sé, acusan a mapuches de querer un país aparte, la típica. Hasta la actualidad, ¿no? Siguen pensándolo. Tal cual. Y no se descartan hechos violentos como los de Chiapas. Así que, bueno, ahí empieza la vinculación en ese momento con lo que esté de turno, digamos, con el problema internacional que esté de turno, ahí está vinculado al pueblo mapuche. Y ahí están los medios, ¿no? Siempre. Sí, por eso la importancia, ¿no?, de estar acá nosotras pudiendo hablar de esto también. Así que, sí, me encanta que me vayas siguiendo y me vayas interrumpiendo y vamos reforzando ideas, me encanta. Entonces, dos cosas. El pueblo mapuche vinculado a lo extranjero y a un carácter disolvente del Estado argentino. ¿Sí? Puede agregarse un mecanismo más, que es la noción entonces reforzada del pueblo mapuche, pero de un origen chileno. Y acá todos lo sabemos, ya todos nos han dicho alguna vez, o cualquier mapuche, de la organización que sea. Entonces se siguen difundiendo titulares poniendo en tela de juicio la preexistencia mapuche. Y se pretende, en consecuencia, la sociedad argentina evaluar los derechos de la nacionalidad argentina para unos y para otros no, porque serían unos recién llegados. En este artículo el historiador dice, bueno, supongamos que hay mapuches que vienen de Chile, porque efectivamente hay familias que vinieron de Chile, arrancando de la campaña allá, que fue primero. Claro. ¿Sí? Dice, bueno, los mapuches son chilenos. Y aquí señala algo gramaticalmente importante. Está formulada en presente. Son chilenos. Supongamos que hay mapuches que vienen de Chile, que vinieron, pero siguen siendo, ¿no? Si esto es así, entonces esa nacionalidad chilena se traspasaría de generación en generación. Es raro porque en nuestro país
se adhiere al derecho romano con el principio de ius solis, que quiere decir derecho de suelo, que quiere decir que en nuestro país una sola generación nacida en el territorio argentino ya sería argentino, ya sería de este territorio, pero esto para los mapuches no cuenta. Sin embargo, nosotros asistimos a variadas oleadas de italianos, sobre todo italianos, Sí. que son 2 o 3 generaciones y son más argentinos que capaz que 20 generaciones de mapuches que hayan venido de Chile que viven acá. Sí, entonces es el meme. Hay extranjeros y hay extranjeros, ¿no? Y hay usurpaciones y hay usurpaciones, porque una comunidad mapuche que se asienta al borde de un lago no merece ningún respeto. Un millonario que se queda con todo el lago, no pasa nada. Lo Sí. defienden los gobiernos. El mayor propietario privado de la República Argentina es el Grupo Benetton y tiene tierras nada más y nada menos que en Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aproximadamente un poquito más de 800.000 hectáreas. Pero la patria está en peligro cuando hay una comunidad que accede a un par de hectáreas, ¿no? Y así lo defendía Patricia Bullrich, un apellido que también es bastante poderoso en este país y que buscando información encontré un libro que se llama Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina, donde cuenta que la familia Bullrich es la que se enriquece a partir de la campaña del desierto, ya que empieza esa familia a ser parte del remate de las tierras ganadas en la campaña del desierto. Son ellos las que rematan las tierras. Por supuesto que también se van a quedar con un par. Claro. Por eso la militancia, ¿no? Entonces, ojo ahí, que cuando la patria está en peligro y cuando no. Pero volvemos al tema que yo traía, ¿no? Entonces, hay familias millonarias que en algún momento habrían migrado acá, pero ya son argentinas. Claro. Hay familias mapuches que pueden haber migrado acá, pero no son argentinas, Siguen pero siendo no tienen chilenas. nada, siguen siendo extranjeros. Y esto es bastante particular, esta afirmación. Generaciones que llevan 3 generaciones acá le dicen a gente de 20 generaciones que no está en condiciones de exigir nada. Y con esto concluyo. Y concluye también el artículo de Mariano Nagui. El imaginario argentino ha llegado al punto de expulsar de la identidad nacional a pobladores indígenas por sus bisabuelos, sus tatarabuelos de algún origen del otro lado de la cordillera. Pero es bastante paradigmático que etiqueta como argentinos patagónicos a los dinosaurios, que habitaron lo que hoy es Argentina, pero hace millones y millones de años atrás. Tremendo. Fey, Camuten, también tremendo. Gracias por las reflexiones. Es Estefanía Nahuelán Rivera aquí en Mapuche Kimun Radio, ayudándonos a reflexionar sobre toda esta vulneración de derechos del pueblo mapuche. Nos vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Coñomán, es un joven mapuche guluche de allí del otro lado de la cordillera con reivindicación. Reivindicación. Parece que perece lo que de verdad nos pertenece. N veces escucho gente que no se enorgullece. Olvídate de tu raíces, dice quien te adormece. Pises donde pises, no te olvides de lo que eres, te engrandece. Quien se para ante la paras al rival es el que vence. Empobrecer las mentes es un término que manejan para empobrecer a la gente, de su identidad la alejan. Reivindicación. El natural derecho de la restauración es la acción de recuperación de mi nación, la reclamación, la restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Reivindicación es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta. Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta, por eso apuestan a nacionalizarte con sus fiestas. Te arrestan, te molestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Michimalonco. 1541, Santiago en llama, 2015 y los camioneros fachos reclaman. Mala labia más la rabia y se materializa el rap, el sonido movido que proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad de la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer
reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. En una sociedad que te dice que mires para adelante y no para atrás, en una ciudad que anda a 100 nos cuesta parar y ponernos a pensar qué es lo que verdaderamente nos pertenece y qué es lo que nos hace bien. Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidar a su pasado, que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje, ponele bueno todo, recordemos al Choy que su plumaje, tu linaje que no se acabe y tu que no se te olvide. En ti reside, en ti vive, una sangre con mucho coraje, mensajes de fuerza para mi pueblo en esta línea redacto. Hip hop en la prensa, donde enhebro palabras con acto, resentido claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso, ni rezo, queremos pacto. Nehuen tulepe, conta impuche, feu rupa ya y tu fuck sanguin kapingelu, ni ein tuun, ni ein kegun, no hay malaya infeitizungu, yahum, inche yankenta, infuta queche, feimutal kutuken, punu chanrukameu, inkaya intima pumeu, inkaya inenko, inkaya impuleufu, petumulelu wal mapumeu. Gia, coño manin chengen, felei mai puche, nen tu anta ni mañuntun, chal tu mai come imun al kutukelu tani lefel cantun, tu culpa ya inta infolil, mapuche piñein, me lepan tu fachi guariameu, huelun hoy malayanta ni tu unta ni mapuche zungun, felei mai, feichil catu eneu, gia. Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos, nuestro tugún, nuestro mapuzungún, porque no es utilitarismo, esto es reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Seguimos en Mapuche Kimun Radio acercando testimonios. Recordamos que Mapuche Kimun Radio es un trabajo colectivo de mujeres mapuches y disidencias de diferentes territorios, y en este caso nos parecía importante traer la voz de la machi betiana Coloan Nahuel, que es justamente la lamien que ha sido detenida junto a otras mujeres mapuches del Lof Lafken Winkul Mapu. Agradecemos a la FMC comunitaria de Junín de los Andes que nos acercó este testimonio también, porque debemos decir lo que importante que son los medios alternativos, los medios comunitarios, Radio y Televisión de Neuquén, que como radio pública también permite la comunicación con identidad frente a estos momentos de tanta desinformación, tanta criminalización. Importante poder escuchar los testimonios de la gente mapuche. En este caso vamos a compartir entonces el testimonio de la machi betiana Coloan Nahuel. Mari Pulonco, Pupillancuse, Compulamuen. Desde aquí, las lamuenes del Lof, Lafkenhuenculmapu, Betiana Colguán Pinienta Inche, Machingen, de mi territorio, de mi Lof y de todo el pueblo Mapu. Agradecer igual la preocupación, el tenernos en cuenta en sus pensamientos. Fue muy difícil el atropello, la represión, el hostigamiento, el sufrir una vez más de parte del Winca toda esa humillación que nuestros antepasados han sufrido, pero seguimos acá en pie en defensa de un espacio territorial sagrado, de un rehue, Tañí Machi Rehue. Para nosotros, primero que nada como mapuche, es muy importante y agradecemos igual los guillipún que han podido sacar. Es muy importante que sigan adelante sacando su guillipún y que puedan tenernos siempre recordándonos a nosotras, a Pulamien, Puhuentu, Pujona, Yancán, Comca, Nonco, Fei, Papay, Chachaica, de nuestro Lof, para que se pueda destrabar este conflicto, este gran huellazón que hubo en nuestra Mabu, en nuestro Rehue, en mi Rehue. Entonces es muy importante que puedan hacer Illipun y que nos puedan tener siempre ahí presentes.
Eso nosotros lo tenemos en cuenta y es muy valioso como mapuche espiritualmente. Eso es lo que nos fortalece y nos ha fortalecido para seguir adelante con firmeza a pesar de todo el sufrimiento que hemos pasado, el atropello. También puede ser de aporte desde su territorio, desde su lugar, que puedan grabar un audio o algún video para difundir y que otras personas mapuche vean que no estamos solos tampoco como gente. Si bien nosotros entendemos que espiritualmente como mapuche no estamos solos, también que el Winca y que las demás personas puedan saber eso también, el acompañamiento, el apoyo, unas palabras de acompañamiento hacia nuestro love, pidiendo igual la liberación del rehue que está siendo atropellado por los Winca en este momento. Así que, bueno, también ojalá que pueda llegarle este mensaje a Plonco, Pupillacuse, como mapuche que checan el love meu y puedan dar ese aporte. Sería muy importante eso, un que mañón estamos en Lipun y bueno, si en algún momento igual quisieran acercarse, nosotros hoy estamos en la guardia, pero podemos recibir visitas y también sería importante. Un que mañón contamos que yun, el UNEU ka contamos ni Lipun sugun nentoy seumaka mañón klemai, mañón klein chin, con somo, con lofche, las que ni buen colma pomeo. Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. Seguimos en Mapuche Kimun Radio, estábamos compartiendo el testimonio de la Machi Betiana en relación, bueno, a lo que están atravesando como comunidad, como mujeres, como madres. En recordar que en el día de ayer, no solamente aquí, en lo que es el Cumego, el Alto Valle, hubo movilización, también hubo movilización en Viedma y por supuesto en Furilovche. Allí hubo una gran movilización en el centro cívico y pudo dar testimonio frente a toda la comunidad Andrea Despo, que fue la Lamien, que es actriz, que es docente, que estuvo también detenida y relatando el maltrato que sufrieron y bueno, haciendo mención a esto, no fue algo agradable como dicen en los testimonios el ministro de Seguridad, sin causar ningún tipo de daño. El daño lo han causado desde que las han engrillado, desde que las han llevado detenidas a Buenos Aires, sin ningún tipo de información, sin respetar los procesos judiciales como cualquier persona merece. Y de hecho hoy siguen detenidas las Lamien, solamente hay una Lamien que fue liberada, que es Andrea Despo, como les decíamos, pero recordar que una de las mujeres, Romina Rosas, dio a luz estando detenida, encarcelada. Hoy, en la actualidad, en un sistema democrático, una Lamien pierde y ve vulnerados sus derechos de parir en libertad, de dar a luz en libertad. Así que nos parecía importante también conocer un poco más sobre el parto respetado y le agradecemos a Romina Yelén Díaz, nuestra Lamien, que desde Piedra del Águila viene colaborando con nosotras, generando contenido con identidad y en este caso uno de los temas que ella conoce y al que se dedica justamente, información en relación al parto respetado desde la cosmovisión mapuche. La escuchamos. Yo iba a decir algo, pero... Mari, Mara, Aileen, Puso mo, Kakompu Amul Sungonfe, Mapuche Kimun Radio Mo, Inche Romina Yerendias Piñén, Fachanto Comel Calen, Ka Suam Calen, Fapule Piedra del Águila Guardiameo Mulet. Les saludo a las mujeres y a los comunicadores que hacen Mapuche Kimun Radio. Por aquí me encuentro bien, aunque preocupada por toda la situación de vulneración de derechos humanos y también de derechos como pueblo originarios que sufrieron las mujeres y las niñeces en Furilovche, en particular integrantes de la LOF Lafken Winkulmapu. En particular me siento sensibilizada por la situación de violencia institucional, obstétrica, espiritual y territorial hacia la Lamien gestante y presa política mapuche. Si bien se supo por las abogadas que se le permitió la presencia y el acompañamiento de su puñini el jefe, de su partera mapuche, y también se contó con la asistencia del centro de salud donde estuvo y está detenida,
realizó unos aportes para un parto respetado mapuche en condiciones de libre violencia. ¿Qué es lo que implica? Implica regresar al mapuche kimun de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, de nuestras tomo kuifikachayem, que supieron respetar el tiempo fisiológico de su cuerpo, de su calel, para gestar y para parir, así como el tiempo de ese pichiché por nacer. Este conocimiento está presente en nuestros cuerpos, en nuestros orígenes territoriales y familiares, y de hecho es importante decir que traer al mundo a Pupichiché en conexión con el territorio y a Compu Nehuen, a todas las fuerzas que resguardan cada espacio territorial, cada espacio natural, recibiendo ese puli, esa fuerza vital al nacer, esa persona. Es necesario que tenga su tayul, su ulcanto, su mapuzungún, con poyegun, con cariño, con yagüen, con distintas formas de medicina, con comida rica y casera, valorizando ese tiempo del nacimiento para esa nueva persona que trae su questín, su placenta, y que es la que lo conectará con su tucún. La normativa que ampara el parto respetado en Argentina es la ley 25.929 de parto respetado y el artículo 24 en particular de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. De la tierra esta, defendimos, resistimos nuestra cuerpa, esta sangrienta, atacada, estancada, usada hace décadas en cada lugar como posesión ajena, misoginia sociedad, vamos a cambiar esta, por ti, por mí, por la ancestra, la revuelta se arma, nuestra gente, nuestra voz, sabemos que nadie de una costilla nació, mi madre me parió libre y me encadenaron con miedos, en el universo ego navego, cambiando realidad con acciones cotidianas, viéndome como espejo frente a mi hermana. Somos raíces, árboles, estamos conectadas, resistiendo a las cadenas sin fronteras. La tierra es nuestra, por ti, por mí, por la ancestra. El amor romántico ha sido nuestro opio, de todo mi ser y mente me apropio. Yo vivo el amor propio, de donde saco fuerza, por ti, por mí, por la ancestra. No veo raza, colores ni forma, no sigo masa, rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Yo, por mí, por ti, por todos los seres. Yo. Desde este cielo las estrellas se ven danzar. No sé cuántas relaciones ni constelaciones debemos cruzar para llegar donde estaremos, pero de seguro por allá la cara nos veremos. Así de fugaces, así de capaces, si mueres y naces con la luna y sus fases que nos iluminan con aprendizaje. Yo recorro paisaje y dudo que encaje en uno gris. Busco raíz, identidad, ideas nuestras, un concho al suelo y brindo por la ancestra. En honor a ella, esta revuelta. Yo no veo raza, colores ni forma, no sigo masa, rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Yo, por mí, por ti, por todos los seres. Yo, no veo raza, colores ni forma, no sigo masa, rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por los que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por las que vienen.
todos los seres. Estábamos escuchando Ancestras de la Déjà Vu, una artista que nos gusta mucho. Queremos saludar a Romina Ayelen Díaz, la estábamos escuchando recién con su testimonio sobre parto respetado. Valorar el trabajo que hacen las mujeres de diferentes territorios, sobre todo mujeres que son ñuque, decíamos en cada uno de nuestros testimonios. Hemos escuchado a las mujeres con sus hijos alrededor, valorar la tarea que las mujeres hacen y asumen en diferentes espacios, no solamente los cuidados de la casa, de los niños, de las niñas, sino también poder seguir interactuando en la sociedad desde los conocimientos, ¿no? Así que también, bueno, un poco destacar esto. Viste que me quedé con la palabra sí, en la boca. Para la gente que está atenta, me quedé ahí. Yo iba a decir, destaco eso, que en los dos audios que han pasado se escuchan los pichiché de fondo, lo cual me deja tranquila que Aucán haya estado acá hablando en vivo, pero por suerte tenemos a Nati Colinao que lo tiene ahí bastante aupa. Y bueno, agradecer en realidad. Destaco eso y agradezco este espacio nuevamente, y ahora que se aproxima un nuevo día del Añuque en este año, qué importante que haya mujeres en espacios de poder, en espacios en espacios televisivos, porque son las que al final nos contienen a nosotras, que estamos recién iniciando el camino de la maternidad y que nos comprenden en que un audio puede salir con una voz de un niño de fondo, en que saben que son otros tiempos, en que podemos llevar a nuestros hijitos a un montón de lugares, y así en un montón de instituciones. Son las mujeres las que nos han habilitado, a las que somos madres recientemente, como vos, como Nati, y en otros lugares en los que he transitado. Y hablando de mujeres y del aguante que nos hacemos entre todas, de Sequelgun, destaco también que lo que contaba la Lamien Romina sobre el derecho al parto respetado, podemos seguir denunciándolo, y capaz que si uno lo denuncia a cualquier canal o a una institución estatal que puede hacer oídos sordos, no así las organizaciones feministas que no son de pueblos originarios, pero que sí siempre prestan su voz, acompañan, y yo siento que se ha tenido bastante en cuenta ahora últimamente poder hacer estas redes entre las mujeres originarias, las organizaciones feministas. No nos olvidemos que también esto sucedió en el Gulumapu, donde una mujer tuvo que parir engrillada a una pichizomo, Sayen, y sale a la luz porque son otras mujeres las que van difundiendo estos testimonios. Así que bueno, me había quedado con esa reflexión, agradecer a todas las mujeres y seguir informándonos con respecto a lo de la machi, que poco se tiene en cuenta lo que significa un rehue, qué significa ser machi. No es algo antojadizo, algo que se le ocurrió a ella de un día para el otro, sino que hay toda una comunidad de fondo que acompaña, que cree que ella tiene que ser una autoridad espiritual. Y bueno, cómo se elige a esa persona es todo un proceso muy largo, porque si no es ella, va a cargar con una enfermedad. En este día, en esta semana del respeto a la diversidad cultural, es bueno también informarse de estos procesos, de lo que diríamos la religiosidad mapuche. Por eso yo denunciaba la falta de respeto a ese rehue, a ese lugar puro, rehue, lugar puro, ese lugar que sería sagrado, porque pareciera que no hay nada, y cuando es parte de la religiosidad de un pueblo, y la religiosidad de los pueblos es lo que se mantiene, yo diría casi eternamente, hasta que el pueblo desaparezca. Incluso cuando desaparece quedan rastros de su religiosidad. Es muy difícil romper con eso porque es muy fuerte, y es muy fuerte también la falta de respeto. Así que bueno, agradezco la oportunidad de seguir informándonos, aprendiendo juntas, sobre todo juntas. Fele y Lamien Mañum. Y ahora, ya que di una introducción ahí, sigo hablando. Quiero cambiar de tema porque la Lamien Chalcán Nahuel Ayinco nos va a presentar, vamos a seguir compartiendo su kimun, lo que fueron las segundas jornadas de educación intercultural en el Quiñel Mapu Lafkenche. ¿Quieres que la vayamos a escuchar a Chalcán? La vamos a escuchar a Chalcán porque viene con esta segunda parte donde han dictado estas jornadas en el IFED 15. Importantísimo hablar de interculturalidad. Justo se llamó ¿Por qué hablar de interculturalidad en Villa Langostura? La escuchamos. Mari Compulamien, Chumleimun Compuche, Incheta Chalcán Nahuel Ayinco Piñén, Fachan Tumay Kumel Calen, Puman Ele Kumean Turu Paleimun, Puman En Alcutumuayin Fachantu.
Buen día a todos quienes nos escuchan en Mapuche Kimun Radio. Les saludo, Chalcán Nahuel Ayinco, desde territorio pehuenche. En esta oportunidad les voy a estar compartiendo la segunda parte de la jornada. ¿Por qué hablar de educación intercultural en Villa La Angostura? Vamos a compartirles las palabras de la doctora antropóloga Claudia Briones y también las palabras del historiador Pablo Pesoni, quienes van a comentar por qué hablar de educación intercultural en Villa La Angostura, cuáles fueron sus percepciones de esa linda jornada que compartimos. Así que bueno, Compuché, les deseo un muy buen día. Alcuto Imun, Tufachi Zungu, Pinelu Lamien, Claudia Briones, Café Ñeyin, Kumez Zungu, Ta Pablo Pesoni, Capeu Cayal. Buenos días, audiencia de Mapuche Kimun. Mari Compulamien, Mari Compuche, Pemanele Comeantuñayin. Bueno, mi nombre es Claudia Briones, yo soy antropóloga, trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro y en el CONICET, y hace unos años que vengo investigando, analizando las políticas indigenistas estatales y las distintas formas de demandar derechos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional de 1994, constituciones provinciales, también algunas legislaciones de los dos niveles, nacional y provincial. Y la verdad que todo un desafío participar en estas jornadas institucionales organizadas por el Instituto de Formación Docente número 15 de Villa La Angostura. ¿Por qué hablar de educación intercultural? Justamente en Villa La Angostura. Entiendo que en parte porque no hay Quimeltufes, este es un distrito educativo de la provincia de Neuquén que no tiene Quimeltufes, pero yo diría por qué hablar de educación intercultural en todas las partes de nuestro país, ¿no? Porque la interculturalidad tiene que ser un principio transversal que nos haga convivir de mejores modos. Así que fue realmente un gusto compartir con docentes de todos los niveles educativos, experiencias, escenas, pensar a través de esas escenas de aula, ¿no? Distintas formas de entender la interculturalidad, que puede ser una palabra engañosa porque parece que todos sabemos de qué estamos hablando, pero bueno, hay formas mejores y formas más contraproducentes, podríamos decir, ¿no? De encarar la interculturalidad, ¿no? Un poco lo que creo es que eso va a depender, ¿no? Mejores o peores formas de, bueno, qué entendamos por diversidad, cultura, sociedad, relaciones sociales y la misma idea de persona, ¿no? La riqueza, creo, no solo se dio en el momento de estar juntos, que fueron casi 4 horas, ¿no? De jornada, de taller, sino sobre todo por las inquietudes con las que nos quedamos todos, ¿no? Inquietudes de eso, cómo pensar maneras mejores de ser juntos en la escuela, en los distintos niveles educativos, pero sobre todo en la vida, ¿no? En nuestras convivencias cotidianas. Así que, bueno, les mando nuevamente un saludo a toda la audiencia. Capeu Cayal. Me parece que pensar en la interculturalidad no es un capricho y que es la evolución misma de las relaciones sociales, las que nos impone ese debate serio sobre la interculturalidad. Es un debate que no puede quedar en un mero intercambio de saberes, sino que tiene que involucrar la transformación definitiva de un sistema de relaciones que está impregnado de racismo, de estereotipos y de la perpetuación de prácticas que hoy mismo son discutidas desde muchísimos puntos de vista. Si es a la educación a la que siempre se le exige estar a la altura de las circunstancias y de los cambios, bueno, entonces es tiempo de darnos cuenta de que las circunstancias son las que nos demuestran que pese al crecimiento de ciertas violencias hoy en día, la sociedad marcha hacia la construcción de modelos sociales donde la escucha y la construcción colectiva de prácticas y conocimientos tiene que ser claramente colectiva. Nos hemos pasado cientos de años combatiendo al que es diferente y ahora, que por suerte las bases de esas diferencias han sido más que reveladas y al mismo tiempo son más que discutidas, bueno, entonces ¿por qué no plantearnos un verdadero cambio, ¿no? Y pensar en la interculturalidad para Villa La Angostura es pensar en una renovación de los términos sobre la base de los cuales elaboramos nuestra concepción del otro. Es aire renovado y es aire renovador al mismo tiempo. Es una muestra más de cómo las estructuras que heredamos han relegado a tantos otros a los márgenes y es al mismo tiempo la prueba de que eso tiene que ser reparado. Porque si en algo estamos de acuerdo,
es que en el orden actual de las cosas no es el orden que deseamos, con lo cual la interculturalidad no solo es necesaria para Villa La Angostura, sino que es necesaria para toda la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Es necesaria la interculturalidad en la educación de Villa La Angostura? Sí, es más que necesaria, pero ese es apenas un paso. Necesitamos pensarnos interculturalmente para ejercer la interculturalidad. Fundamental poder seguir tratando la interculturalidad no solo en el sistema educativo, sino en la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, se comunicaban con nosotras también. Daniel Tornatore se comunicaba y nos decía que le resultó muy interesante la información en relación al parto respetado, que se encuentra activando él en un espacio de masculinidades y que quería tener más material para poder compartirlo. Nosotras, cada vez que termina este programa, Cristian Ramírez, nuestro productor, editor, se encarga de este mismo programa dejarlo en las redes. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Mapuche Kimun. Allí el programa queda entero para compartir y por supuesto que seguiremos tratando el tema. Así que gracias, Daniel, por comunicarte. Le agradecemos a toda la gente que desde diferentes espacios nos envía su Nehuen y nos alienta a continuar aquí comunicando con identidad. Y en relación a esto queremos compartirles algo que ha pasado hace muy pocos días, pero que es importante porque es un Coneltun. Se organizó desde la Ruca Nehuen Mapu, desde el Centro de Educación Norgulán Tuliaín, un encuentro donde pudieron vivenciar el idioma. Así que escuchamos. Chemauta Coneltun, Coneltun Mapuzungun Meu es un espacio de inmersión que implica convivir unos días entre Chilcatufe, Quimelfe y la gente que participa quizás de la organización, que no está puntualmente en las clases y que por ahí aporta en cuestiones más de logística, pero que tiene como fin poder adentrarse en el Mapuzungún, poder dejar un poco de lado el castellano. Básicamente es tener clases todo el día y durante las clases se van aprendiendo contenidos que la idea es poder incorporarlos durante esos días, obviamente, y después poder llevarlos a la práctica diaria para ir como reemplazando el castellano en esos ámbitos comunicativos. Se usaba mucho la palabra internado, pero a nadie le agrada esa palabra claro. Y menos acá en Neuquén con todas las escuelas internadas que habían en las comunidades y esas cosas, ¿no? Por eso es bueno empezar a usar nuestra propia forma de decirlo, más allá de que antes no se hacían este tipo de cosas, obviamente, porque no se aprendía así el idioma, pero es tan valioso el tema de poder compenetrarse con el Mapuzungún y estar las 24 horas pensando en Mapuzungún, que hace que tu cabeza trabaje de otra manera, que puedas sacar todo lo que quizás estudiaste mucho tiempo aisladamente o con distintos procesos y de repente está todo ahí, sacás todo lo que conocimiento que fuiste adquiriendo solo o con otro y lo puedes compartir y vivirlo. Es aprender el Mapuzungún desde el Mapuzungún. Eso es, básicamente. En realidad es formar parte de algo. Con él tu Mapuzungún Meo feita ser parte de, en este caso, de aprender Mapuzungún. En Puel Mapu, más o menos 2017, arrancaron algunos de los Coneltu con Mapuzungún Letuaín, esta organización que forma parte como Quimelfe, que es de Gulumapu, pero bueno, allá en Gulumapu vienen desde el 2015 trabajando con esta metodología, digamos, de enseñar el Mapuzungún a través del Mapuzungún, con herramientas del Mapuzungún. Bueno, son 4 o 5 días, también hay Coneltu de 10 días, en donde se trabaja desde el nivel inicial, hay diferentes tipos de niveles, para avanzar en el Mapuzungún a medida que se van tomando las clases. Son clases de 2 horas, ¿sí? Con un recreo, se come, después se vuelve a clase de vuelta. Digamos que se trata de pasar todo el día, 8 horas, 9 horas, inmerso en el Mapuzungún. Compartíamos los testimonios de quienes dan las clases, que los Quimeltufe,
que estuvieron allí en aquel encuentro, el segundo con Eltun, aquí en Neuquén Guarí, en la ciudad de Neuquén Capital, en la ruca Nehuen Mapu, así que agradecemos también al equipo de comunicación del Centro Norbulantuleaín por poder también compartir este material y la importancia que tiene el Mapuzungún en la recuperación del mapuche quimun, del conocimiento propio ancestral, que también lo vemos reflejado en la música. Alentamos a que nuestros pulamien puedan animarse a recuperar lo poquito o mucho que sepan del Mapuzungún. En este caso, lo que quiero presentarles es el testimonio de un lamien de Juan Baeza. El Doble es un joven que hace rap en Comodoro Rivadavia. Nos comunicamos con él para que nos cuente sobre su origen, sobre su música, y seguramente vamos a compartir material para que puedan ustedes también disfrutar de lo que es la música en Mapuzungún. Mari pupeñi kapulamien alkutu aluta tu fachizungu incheta Juan Baeza piñen kiñekeche el Doble piñen incheta mapuche incheñi chesquiyemia kupafuita pilmaiken mapumu uelu echewentrong elu weshami urki feimuta amutu fuita soy wilipule mapu pulu chile mapumu kinfita ni chuchu incheta ni chuchu oñe yota ni chesquiyem feimuta yuma amutu inguta soy polpule mapu porto soy mapu pingelu feimuta ayo choita ni ñuke uelu ni ñuke ulchazo mongelu kupaita tufachi wariamu como rea pingelu Cheuni tremom tati. Incheni chao mutekimla fin. Feita mapuche wentru kapingen. Olu newe kimla fin tati. Incheta mapuche. Kafe mge chinga ulkantun kom tati. Wanyangu sungu. Rupangi kita tufachi mogen. Filke kumeke sungu. Washake sungu. Rupangi lutuche. Waria rume tapu mapuche. Incheche choyunta tufao. Feita ni ulkantu que fiel. Elu alta newen. Tapu peñi kapulamien. Feile limai pupeñi kapulamien. Fente konuan tañi sungu. Kafe mge chinga. Inche fepi konuan tañi lamien machi. Fetiana achelen kolwan pingi. Nentufi be. Nentufi petati. Kom tati. Washake winka. Nulma yo tatu fechi mapu. Fei. Nentufi pe kom tapu somo. Pulamien. Fei kai muten. Comentaba en el audio mi nombre, mi procedencia, de dónde viene mi familia, de los territorios de Pilmaiquén, Chiloé, del lado de mi mamá, que es lo que conozco. Crecí sin mi papá, así que no desconozco en su mayoría la historia. Sí sé que el apellido viene de la zona de Futaleufú y que ahí mi abuelo se vino para acá. Después, bueno, uno como ha nacido en la ciudad por los diferentes procesos migratorios, migraciones forzadas, producto de crisis políticas, producto de los arreos, llevan hoy no a esta identidad como mapuche a atravesarla y vivirla en las ciudades y a su vez guardando una relación con los territorios. Por lo tanto uno de la música trata de contar esa vivencia, ¿no? Como mapuche nació y criado en una ciudad que a su vez recupera su identidad y a su vez vuelve a los territorios, vuelve a su familia, a sus comunidades, y todo eso uno trata de hacer una producción que pueda darle fuerza a su hermano, a su hermana. Eso sería un poco la idea de todo esto. Mu au kanto yauki Femuta kinye ke rupa mu Luhorki Niku mu vengechi veipefi Diwe shake sungu tu fachi mogen mulerki Trokere ke veleite tiruka Aine kutra mulpunka perki Kinye mole kutral Nyen kutral nine wene luleteo Tayin orche geal Tayin ekunu palteo Rekuse rifucha nye leleteo Elche peluta ni rupan el urbaneo Aire kupalo ni ruka vepineo Tikutan mutache gufitula yaneo Nyenkutar kuje, nyenkutar futa El humo
antamune wene lumu antarakizwam Imiya wal chekaya alpuwal Chapule rumenya muntamizungugo imalayan Wai winreke le puita ni piuke Pon wita ni piuke Konita ni piuke yemai Fel yemai ankhita ni piuke Lupuluta kutal komtatiwe shake ne wen Femuta chuma funka itanche Chongechi pusha tule ain Feita ni ramtu kefe Upe mulanta mi mapuche ke Mule palutu fachi mapupetu wecha tule ke Agradecerles a cada uno de quienes forman parte de Mapuche Kimun Radio. Será entonces hasta el próximo encuentro. Peucayal. El unge inzungu, fei fei pita pillan maguita, rumeweta el kame ken ejin, chike mongen tu fachi mapumeu, fei muy leita mon raki famual, chumnechi taman askunuhal, mapucha raki swam kawinyo kume felial, y profil mongen leal. Llegó el ayinco, llegó el itapiré, fei muta com rume ankulei, buguituko kankui, fei muta rume wesa caleta, mongen wesa caleta newen. Welu wei bunta puma puche, kinyen unge yupu sumu, muleita munas kuno al mulovche, kimun fei mwechine wento amunyahi. Walma pupuche, walma pupucha. Walma pulcha domo, walma puweche wentru, helunyain kumera kitwam, helunyain mapudungun, peumangen ne wentulayin kompu mapuche meligutan mapumeu, peumangen trepeleaita yin kimun, kayin ne wen pimoyin.